Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos radiovidentes, radioescuchas. Esto es un nuevo programa de Pensar en el Trabajo, un esfuerzo tripartito en este caso para ver todos los avatares de la economía, la política, las cuestiones sociales que le dan marco al mundo del trabajo, el mundo donde diariamente nos ganamos la vida o al menos intentamos hacerlo. Nos acompañan los miembros estables del staff, el compañero Brian Tiepo. Muy buenas tardes, días o noches. Buenas tardes. Y la inestimable presencia de Cecilia Pelliza. Entre los tres volvemos a la 1803 Radio en su segunda temporada. Ya van a escuchar de algunas otras novedades. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema de uno de los pocos fenómenos que baja para arriba, que es la inflación. ¿Cómo la ves, Brian? Difícil. La inflación en marzo fue del 3,4%. Hay dos datos que se atan. Es que hace 10 meses que la inflación no baja y que la inflación de marzo fue la más alta de los últimos 10 meses. Esto empieza a complejizar, que lo vamos a ver en el recorrido del programa, el proyecto económico que este gobierno dice encauzar. Enero, febrero y marzo acumulan un 9,4% que recordemos o pongamos en valor que es más o menos lo mismo que había previsto el ministro de Economía Caputo en el presupuesto para todo el año. En 3 meses se cumple lo que Caputo dijo que iba a pasar en un año. Por eso estoy diciendo esto de que empieza a complejizar los intereses económicos del programa de gobierno en esta materia. A su vez es el 32,6% interanual. De abril a abril creció un 32%. Nobleza obliga, en varios países de Latinoamérica hubo una inflación más alta, una tiene que ver por este conflicto de Medio Oriente, pero aún así en la región, es decir, en Latinoamérica, somos el segundo país que más inflación tuvo en el mes de marzo, la primera es Venezuela. Recordemos que la jubilación mínima está en 380.000 pesos con un bono de 70.000. 460.000 pesos es lo que cobra la mayoría de los jubilados en nuestro país. Traje el tuit del presidente Milei cuando salió esta inflación, que hará un tiempo, y dijo: el dato es malo, el dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar a que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. La pregunta es cuál es el sendero decreciente de una inflación que crece hace 10 meses. Por último, en esto de los datos, buscamos los relevamientos de expectativa de mercado, el REM, que son las estimaciones que hace el Banco Central de la República Argentina, y nos dicen que la inflación este año va a ser igual o mayor que la del año previo. Recordemos que el año previo no se cumplieron las metas inflacionarias y que el gobierno tuvo un salvataje del Fondo Monetario Internacional importantísimo. Va a descender la inflación, esto es una realidad, según consultoras privadas, como también lo que dice el REM, no se va a mantener en los 3,4, pero sí no va a bajar nunca, según el relevamiento de expectativa de mercado, del 2%. Insisto, en una economía cuyo empleo y crecimiento no se da, es decir, no hay inversión ni se generan fuentes de trabajo, esta inflación creciente empieza a complejizar el plan económico del gobierno. Claro. Sí, y el pronóstico para abril no es tampoco muy alentador. Hay como señales mixtas. O sea, por un lado dicen, bueno, sí, puede ser que haya efectivamente una desaceleración porque no hay importantes gastos que tienen todos los trabajadores durante el mes de marzo, que tiene que ver con útiles, con guardapolvos, todos estos gastos que además hacía muchos meses que no se actualizaban en el país. O sea, desde noviembre no tenían esta actualización, la empiezan a tener en marzo cuando los trabajadores necesitamos comprarle las cosas a los pibes. Claro. Y este gasto ya no va a estar en abril, ya está como saldado, ya se acomodaron esos precios. Ahora, hay otras señales que pueden indicar que las cosas no van a ser tan tranquilas. Primero, el contexto internacional, la suba del petróleo, si se sube el petróleo, estamos hablando de que se genera un efecto cadena entre otros elementos de la economía básica que tienen que ver con los alimentos, con el transporte, que también pueden indicar que haya alguna suba. Entonces, el pronóstico de abril aún no termina de ser claro.
Pareciera sí que puede llegar a haber una desaceleración. De todas maneras, nunca tan pronunciada como las expectativas que tenía este gobierno, que ya está cumpliendo su promedio anual en 3 meses. En un trimestre, correcto. Y había algo que habíamos charlado, que preparaste sobre alquileres. Sí. Me decías eso. Bueno, esto tiene efectivamente un impacto real. ¿Qué quiere decir cuando los precios suben y a vos no te sube el sueldo? Quiere decir que estás gastando más plata en sostener la economía básica. Y hay un dato que es alarmante, que hay al menos 6 de cada 10 inquilinos que usan ahorros, préstamos o sacan créditos para pagar el alquiler. Entonces estamos hablando de trabajadores, inquilinos endeudados para costear su vivienda. Sí. Entonces, pero estamos hablando de gente que ya alquila. Hay una dificultad muy grande que es aquel que quiere mudarse, aquel que quiere independizarse. Sí, los gastos. Lo hemos hablado por fuera de acá y yo contaba la situación de muchos trabajadores que están en blanco, registrados, con aporte, cumpliendo su escala salarial por convenio colectivo de trabajo y que laburan 8 horas, por lo cual es muy dificultoso trabajar 8 o 10 horas, dependiendo es muy dificultoso tener otro segundo trabajo, y son trabajadores que no pueden independizarse, no pueden salir de la casa de sus padres. Sí, la crisis de la vivienda es importante. En otras emisiones justamente de nuestra radio se hablaba de la Oficina de Defensa del Consumidor, del tema de la gran cantidad de morosidad que hay, cómo se han disparado los índices también de conflictividad y de morosidad con el tema del alquiler, ¿no es cierto?, del cumplimiento de las pautas de los contratos de alquiler. Sí, y además el cumplimiento de lo que tiene que ver con expensas o gastos extraordinarios. Totalmente. En edificios no están siendo, o sea, hay gente que debe meses y no los está pudiendo sostener. Entonces, es cuando aparecen estos índices de inflación que encima no son los esperados, pero además tenés un sueldo que no va acompañando, porque eso es otra cosa que hay que decirlo, porque nosotros tuvimos en el país otros momentos inflacionarios en que al menos el sueldo te iba acompañando, se iba como acomodando. Hoy están totalmente desacoplados. Tuvimos un desajuste muy grande entre lo que son la inflación y los sueldos, después de un pico de inflacionario a principios de este gobierno, nunca se volvieron a acoplar y quedamos para atrás. Sí, y hay actividades, en caso de los telefónicos, donde nosotros tenemos una paritaria mensual que es virtualmente una cláusula gatillo, o sea, se está logrando lo que sale por inflación, pero bueno, se siente que hay una pérdida de poder adquisitivo igual. Sí, y no es la realidad de todos los trabajadores. Hay otros trabajadores que tenemos, en el caso, ni hablar, yo como docente universitaria, de hecho tenemos un conflicto en que no se actualiza ni siquiera con la ley que pusieron, entonces estamos muy desactualizados. Sí, pero llegando a los índices que plantea las fuentes de datos oficiales, hay como una cuestión palpable de pérdida de poder adquisitivo. Totalmente. Eso, el tema de la caída generalizada del salario. En programas anteriores habíamos charlado de que el 70% de la fuerza laboral en blanco registrada cobra menos de $1 millón. Es un número alarmante. Y la necesidad del pluriempleo son por ahí los desafíos más grandes. Totalmente. De quien pueda lograr, intentar arreglar de este castigado mundo del trabajo argentino. Sí. Yo traje una nota del domingo que pasó, que salió en el diario La Nación, que lo escribe un tal Jorge Fernández Díaz, que entre sus grandes notas tiene notas como por ejemplo la imposible autocrítica del kirchnerismo, un adicto que no se quiere curar, y había una foto de Cristina, el kirchnerismo rompe el pacto democrático. Es decir, Jorge Fernández Díaz, que seguramente no me va a estar escuchando, no lo podemos... insospechado de peronista, claro, para decirlo de alguna manera. No creo que esté de nuestro lado. De cuquismo, insospechado de cuquismo. Pero el otro día escribió una nota y lo traje al fragmento porque me parece muy fuerte. Dice: pero quizá está sucediendo una cosa todavía más frustrante en el lecho profundo del poder. Algo que estremece al mejor gobierno de la historia. Ya se completó el brillante programa económico y político. Le quedan algunas operaciones financieras para pagar la deuda y unas reformas pactadas en el fondo que tal vez no muevan el amperímetro ni en el corto ni en el mediano plazo. Lo esencial, digamos, se hizo: ajuste fiscal,
flexibilización laboral, blanqueo de capitales, reducción impositiva, apertura comercial y retiro paulatino del Estado. Todo muy bien, todo muy lindo, salvo que el consumo no remonta, el estancamiento no se detiene, el riesgo país no cede, los dineros del colchón no salen, los empresarios no emplean, la inflación no se doblega, el gas de buzo no emerge y una mayoría de la sociedad expresa cada vez más incomodidad, fatiga e irritación. Lo traigo a colación esta nota porque me impactó. Primeramente, no es inocente que haya salido en La Nación y cuándo salió. Pero estamos hablando de algo que es incuestionable. De un intelectual o periodista del mismo campo ideológico que el gobierno. Del establishment. Ya se hizo todo. Este gobierno hizo todas. No tiene muchas más salidas o maniobras posibles. Ahí lo que nos queda, y que quizás es lo que hay que debatir, es hasta cuándo el relato va a continuar construyendo fe o creencia en este gobierno. Porque es como bien dice aquí, se hizo ajuste fiscal, se flexibilizó, se hizo un blanqueo de capitales, se pidió deuda, no se pagó, se refinanció, hubo una apertura comercial y los resultados no están. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo un gobierno puede ser sostenido con la fe? Y con esto no estoy queriendo decir que el gobierno se va a caer, porque también está muy presente en nuestro imaginario, en nuestra conversación, el 2001 como un hecho. Bueno, eso fue un hecho coyuntural que implicó una ruptura del sistema democrático. No estoy diciendo bajo ningún punto de vista esto, lo que me parece que traigo a colación este comentario porque ¿qué medida más puede tomar el gobierno para que en lo micro empiece a tener resultados como lo que ellos dicen que tienen en lo macro? Totalmente. Micro, macro son cuestiones que parecen lejanas, pero están instaladas en el diario de cómo lo analiza mucha gente en la calle para ver cómo se siente este tema de la inflación y los números y qué realidad están percibiendo nuestros conciudadanos. Tuvimos la idea de salir a la calle y armamos una especie de móvil de pensar en el trabajo y estuvimos hoy recopilando unas notas, hablando con la gente sobre inflación. De la mano de nuestro compañero Franco, estuvimos en Plaza San Martín y nos dijeron esto. Yo soy Franco, estamos acá en la Plaza San Martín. Vamos a hacer un par de preguntas a la gente sobre el dato de inflación del último mes, para ver qué opina, para ver qué piensa, si este dato es real o si le parece que le impacta directamente en el bolsillo. Estoy sin trabajo, así que estoy en la lona básicamente, así que bueno, sí, realmente me impacta y hace bastante que me viene impactando bastante en el bolsillo. ¿En qué sectores lo reflejás más vos el aumento? Si crees que es por encima del 3,4%, por debajo. Y me parece que venimos bastante atrasados, el colectivo está bastante alto, la comida está incomparable, cada vez compramos menos en todo. Entonces, digamos, servicios básicos, digamos, más el aumento. El resto de las cosas es imposible comprar, o sea, uno directamente no llega. Tengo entendido que el 3,4 es por el tema de los combustibles, que eso provocó la suba de este mes. Sí, yo veo que va bajando y que, bueno, en eso apoyo al gobierno. Le falta un poco de empatía con la microeconomía, ¿no? Porque veo que hay mucha gente que no llega a fin de mes y falta un poquito ocuparse de eso. Pero bueno, esperemos que siga bajando el índice. Hay que ser optimistas. La verdad que no, yo no lo he notado mucho. O sea, no he notado el 3,4. Sí, la carga de combustible lo he notado. Sí, la verdad que ahora llenar un tanque de combustible sale mucho más que antes. Y bueno, uno trata de cuidarse, de medirse, caminar un poco más. En lo demás veo bastante estable los precios. Los servicios, bueno, la luz está cara. Pero bueno, hay que cuidar un poco el bolsillo, ¿no? Todo para tratar de aguantar. Mira, la inflación está en el pueblo, se siente mucho. A pesar de que el presidente Milei dice que vamos para arriba, pero en la macro se ve que se llenaron de plata y en la micro estamos llenos de pobres. Yo como trabajadora gano un sueldo miserable, que llegué a un punto de sacar la carne, sacar los elementos más básicos como la leche, los quesos, darte un lujo una parte recreativa que es ir a cenar afuera, comer afuera con tu familia, no lo podés hacer, ahora hay que medir el peso, los servicios son muy caros, te queda poco
Y si tenías alquiler, mucho más, porque el sueldo no te alcanza. Si tenés que pagar un alquiler, prácticamente te lleva el 80% del sueldo. Entonces, toda la gente empieza a endeudarse, a sacar un préstamo, saca el segundo para pagar el primero, saca el tercero para poder ver si come y a la vez paga los créditos. Es terrible la situación que están pasando todos. Y es la gente trabajadora, no te estoy diciendo la gente que nunca trabajó. La gente trabajadora es la que está pasando esta situación de crisis. Y nadie nos escucha, ni siquiera los intendentes, ni siquiera el gobernador, y ni qué decir el presidente Milei. Entonces, ¿usted cree que por ahí el aumento del 3,4% no refleja lo que ocurre en servicios básicos, transporte, sobre todo en sueldos? No refleja para nada, porque vos fíjate que los servicios aumentaron un 500%. El colectivo aumentó un 35%. Y si son 4 de familia, el colectivo ya no sería un 35%, sería 35% por 4. Porque el grupo familiar, vamos a decir 4, pero hay gente que tiene 5, tiene a cargo su abuelo, porque el abuelo tampoco no le alcanza su jubilación. No sé mucho de estadísticas ni economía, no estoy muy en tema, pero el impacto social se ve que está muy difícil para todos, que hay inflación. Bueno, nada, ni hablar, es que es carísimo vivir en Argentina, carísimo. ¿En dónde crees que se nota más ese aumento del 3,4% y de la inflación en general? ¿En qué servicios, alimentos y demás? En los alimentos en general, en los alquileres, en el transporte público, en todos lados se ve reflejado, en todos lados. Interesante, varias cuestiones para pensar, más allá del inconformismo, que se palpa otra cosa en la realidad efectiva de los conciudadanos, especialmente el tema rubro alimentos, el tema alquiler, son emergentes que salen, pero me llamó la atención cómo está instalado este tema macro-micro, reproduciendo por ahí un poco el discurso oficial tecnocrático o economicista, digamos, de lo macro, de lo micro, de cuestiones y cómo la calle responde a eso en función de la problemática. Todos piden a gritos arreglar la micro porque justamente no llegan a fin de mes, hay endeudamiento, hay crisis de vivienda, crisis de ingreso. Sí, y ahí una señora lo decía de una manera muy picaresca, decía: en la macro se llenaron de plata, o sea, la macro son ellos y la micro estamos llenos de laburantes pobres. Entonces, es curioso también cómo lo plantearon, le responden así, me parece súper interesante también eso y cómo en la calle se va sintiendo otro pálpito. Y una cosa que también marcaban ahí, todos creo que las personas que entrevistó Franco, cómo efectivamente el índice de precios no refleja los gastos, lo real de la economía. No nos olvidemos que quien era Marcos Lavagna, que estaba titular del INDEC, salió eyectado en febrero de 2026 por querer implementar otro índice que iba a dar más alto. Exactamente. Entonces salió eyectado en febrero de 2026, hace 2 meses, y seguimos con un índice mentiroso que no termina de reflejar, porque hay rubros que ya no representan tanto para una economía doméstica y hay otros que representan muchísimo más y no están representados, están subrepresentados, entonces termina siendo un número bastante dibujado. Y esto también lo marcaba la gente. Sí, con respecto a esto de lo micro y lo macro, la gente empieza a discutir o a exigir que se empiece a discutir lo micro. Carlos Rodríguez, Domingo Cavallo, que fueron asesores del presidente, se empezaron a despegar y siempre le pegaron por las cuestiones macroeconómicas. No sé si ayer o el martes o el miércoles, en estos días, tuvo una entrevista Maxi Montenegro con Roberto Frenkel, el cual formó parte del equipo económico Raúl Alfonsín y es titulado en algún punto como el profesor de Milei. Y el tipo dice algo, empieza a hablar de algo que a ellos no les queda cómodo, que es la microeconomía. Y dice algo que es muy claro, que es que hay que hacer cambios estructurales y plantea que tanto el agro, la minería o el petróleo, aunque se encuentren en expansión, no generan ni el crecimiento ni el empleo necesario para que, y acá es lo más fuerte que dice, este proyecto de gobierno sea sostenible y durable. Claro. Por lo cual hay contradicciones que
como se empiezan a ver en la calle, empieza también en las esferas más altas. Véanla la nota cuando tengan un ratito de tiempo y el juego que hace Maxi Montenegro diciéndole, bueno, pero hay superávit fiscal. Y el flaco dice, sí, está todo bien, superávit fiscal, la mejor. Pero si no hay empleo, y no hay crecimiento, y no hay consumo, esto es insostenible. Porque, insisto con esta nota que traía al principio, ya se aplicaron todas las medidas y los resultados no son los esperados. Interpreto que una de las señoras, y no la estoy criticando, porque uno siempre es agradecido con aquel que da la palabra para el programa en el cual forma parte, hablaba de esto de hay que aguantar, hay que tener esperanza, hay que ver qué es lo que pasa. Todavía hay un manto de dudas. Sí, lo que está sí, en algunos, que lo veíamos en algunas personas en la plaza, cuando acompañamos a Franco y a Gastón a recopilar las entrevistas, había gente que ahí operaba un poco eso de la fe, de decir, bueno, hay un montón de cosas que están mal, pero esperemos que mejore o que vamos por el camino correcto, aún así reconociendo todos los avatares que hay con el tema de los ingresos y de la inflación. Creo que se está llegando a un punto donde, según lo que marcás vos, Pachi, que tiene que ver con que se hizo todo y los resultados son los mismos, o hay la misma inflación que había en otros proyectos políticos, con inversiones, con universidad, con salario, con un proyecto de industrialización, que es justamente lo que empieza a marcar esta discusión interna, diciendo, claro, esto no está generando tenemos empleo. La misma inflación con todo roto. Una chica decía esto de que no tenía empleo. Empieza a ser un problema la cantidad de gente que fue expulsada el año pasado y este año no está consiguiendo trabajo. Será un tema de que toda esa cuestión o toda esa preocupación por la micro y por los resultados que nos llegan o los resultados que tenemos habiéndose roto todo, se transforme en una cuestión política. Y creo que pasa por ahí el nudo de cómo puede llegar a cambiar esto si es que va a ser así. Que insisto con la idea de que nadie viene a este programa a anunciar cataclismos, revueltas sociales. Estamos intentando describir un proceso coyuntural muy específico que son este año 2026 y hasta la fecha. Esta situación en la cual se hizo todo, los resultados no son los esperados y la inflación continúa creciendo. Sumado a la dificultad de que hay un montón de empresas, a diferencia del año pasado, que empiezan a entrar en crisis y hay despidos masivos. Hoy en día, si vos entras a cualquier portal, afín o no afín, hay una noticia de una pymes, no tan pymes, que está cerrando sus puertas o que está empezando un proceso de negociación con sus trabajadores Bueno, la situación es esta, insisto, no es que se va a terminar mañana el gobierno de Javier Milei. Bajo ningún punto de vista me puedo poner en ese lugar y creo que ninguno. No, pero no. Tiene que ver con una cuestión en última instancia política. El año pasado nosotros hacíamos un montón de diagnósticos y hubo elecciones de medio término y las urnas mostraron otra cosa. Sí. Estamos haciendo una descripción. Lo que sí se ve a nivel de los temas que están instalándose en la sociedad, que hay muchos que se están desplazando y están poniendo la lupa en el mundo del trabajo. Hubo un montón de sondeos nacionales donde los tópicos relacionados al empleo, al desempleo, a la cuestión salarial, desplazaron a otros como el tema de la inflación, o el tema de la inseguridad. O sea, la gente está viendo qué está pasando con el trabajo, por la cuestión de los ingresos, o por la cuestión de que no quiere perder su trabajo o quiere conseguir trabajo. El desempleo empezó a ser un tema de preocupación para gran parte de la sociedad. Totalmente. Y acompañando un proceso de desgaste de ciertos tópicos y de cierta imagen también en el arco oficialista, en que empieza a erosionarse. Desempleo que está íntimamente ligado a lo que decía, no recuerdo quién de las que habló, a la morosidad, que vos lo comentabas antes. Morosidad en alquileres, pero morosidad en un montón de aspectos. Totalmente. De billeteras virtuales, de préstamos que no se pueden pagar, de préstamos personales, ingresos en hogares. Quizás da para un programa más en detalle, pero la morosidad empieza a ser un problema de la sociedad argentina en su conjunto. Bueno, estamos llegando al final. Nos quedaba por compartir porque en esto también hay un rol del empresariado, ¿no? Y un rol importante, tanto en lo político como en lo económico y también en la cuestión ideológica. Acá nuestro compañero jefe técnico encontró una perlita que por ahí nos puede dar un poco de sugerir algunas cuestiones ideológicas de algún empresariado que está bueno para trabajar. Decís que
podés llegar a desprender de lo que vos tenés. Porque no sé, es insostenible la venta hoy en día. Porque la venta es muy mala y no te dan los números. Esos números que estábamos viendo acá, que los números, sí, caen. Y si no tenés espalda no la podés bancar. A ver, hay un contexto en el comercio minorista en general que está muy dañado. Y si estamos hablando de uno de los sectores dañados es el comercio minorista en general. El otro día estuve en un programa y le digo, la verdad yo apoyo un poco estas conductas del gobierno, esta línea del gobierno. Estoy de acuerdo con esto, más allá de que me vaya mal, yo quiero que lo vaya bien a mis hijos y a la gente joven. Nosotros ya tenemos una historia. Pero ¿por qué? A ver, para quien piense que hay una contradicción entre apoyar una política de gobierno que te lleva a vos a no poder sostener tu empresa y a tantos comercios, digamos, vender menos de lo que vendían meses y meses y meses. Porque no tengo ninguna duda que desde siempre pensé que lo que había que hacer es lo que se está haciendo ahora, o parecido. Siempre me pareció que esta era la conducta que había que adoptar y que me parecía que nosotros no podemos pensar cómo nos va a nosotros particularmente para que el gobierno vaya para un lado. El gobierno de turno. Hablas de equilibrio fiscal, eso. Por supuesto, pero esto es elemental. ¿Por qué te va mal? ¿Por qué te va mal? ¿Por qué vos tenés que ahora cerrar? Porque estamos 50% abajo en las ventas. ¿Y qué explicación le das a que las ventas están 50% Porque esta abajo? Es la demanda real y todo lo que era anterior era inventado. ¿Y por qué era inventado si existía? Está bien, pero esto le salía a un costo al país. Toma mate. Lo incómodo que estaba el periodista intentando preguntar, como que creo que no le salía de lo anonadado que estaba. No, pero es interesante también porque el periodista solo lo va llevando a mostrar, ¿no? A evidenciar esas contradicciones que habitan. Y ahí es interesante porque vemos que efectivamente muchas veces decimos, no, porque hay un voto sobreideologizado y el cuquismo no piensa. Ahí vemos que hay un sector empresario que está súper ideologizado, independientemente, digamos, o sea, aún a costa de sus propios intereses, va a votar en contra de un proyecto nacional popular que defienda a los trabajadores. Aún cuando, porque esto mucho le intentó decir el kirchnerismo, el peronismo, a ese empresariado, diciéndole, no, pero si a vos te fue mejor conmigo, no importa. Entonces me parece que hay que empezar a saber, y eso es un capital político de este gobierno, que tiene un voto muy ideologizado que tiene que ver con este sector empresario. Sí, opera esa fe. Totalmente. Bueno, primero una convicción que va en contra de sus propios intereses. El problema es que eso arrastra también a los intereses en determinada manera de los trabajadores, el empleo, el ingreso, el salario. Y grandes cosas de las que se están viendo es por el nutricidio, digamos. Y otra cosa que opera, que lo veo en estos empresarios que dicen, bueno, yo quiero que le vaya bien a mis hijos, aunque a mí me vaya mal, y lo veo también en la otra, la mujer entrevistada que decía, bueno, pero hay que esperar. Hay un gran nihilismo en este momento, como esa cosa media dramática y media culposa de decir, bueno, no, es que tenemos que aguantar, hay que soportar, porque luego va a venir un momento mejor. Eso no está sucediendo y ya pasaron 2 años, no es un gobierno nuevo, no está pasando la famosa promesa, que es la misma promesa sobre la que se sustenta el derrame, que bueno, cuando le vaya bien a los de arriba capaz algo se cae y llegamos a es un espíritu nihilista. Un segundo semestre eterno. Claro, que nunca llega, el segundo semestre de Macri. El segundo semestre, bueno, acá estamos, o sea, han pasado años del segundo semestre y lo que se está poniendo en juego es qué proyecto de país uno quiere construir. Totalmente. Bueno, dejamos estos interrogantes para pensar. Primero, pensar cómo hacemos para enfrentar el fin de mes. Y segundo, bueno, todas estas cuestiones, todo este juego entre la economía, la ideología y las políticas que desde acá lo que intentamos hacer es mostrar que nos afectan y que nos cambian la vida y que determinan de qué forma vivimos y qué tenemos que hacer para cambiar. Una palabra final, queridos compañeros. Esperemos en algún momento sentarnos en este programa y dar buenas noticias. No, sí, totalmente, ya las daremos. No, simplemente eso, ver efectivamente eso, como ante tanta desorganización de la vida, porque estas variables que nosotros comentamos en números, yo creo que todos los que nos escuchan y nos ven saben que
tienen algo muy puntual, que cómo se les desorganizó la vida en este último tiempo. Totalmente. Entonces, me parece que estamos acá para pensarlo entre todos, saber que estamos todos en la misma, en definitiva, y tramar algo colectivo que nos permita hacer y pensar otras cosas. Y no endeudarnos. Tratar de... O desendeudarnos. Esa es la salida, así lo plantea Cecilia Peliza. Y bueno, hemos llegado entonces al final de Pensar en el Trabajo, 6ª emisión, si no me equivoco, la primera de este segundo ciclo. Muchas gracias a todos por estar ahí, por su presencia, por sus comentarios, sus suscripciones, importante para nosotros. 1803 Radio, la radio del mundo del trabajo. Nos vemos la próxima. Chao.